Hola a todos, bienvenidos a The Black Orbit. Hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a entender qué son las integrales y de dónde sale la idea. Sobre todo, quiero que veamos por qué las integrales calculan áreas, que es lo que siempre nos cuentan, pero nunca nos dicen exactamente por qué. Y de hecho son más complejas que las derivadas, me parece, sobre todo de entender, pero vamos a ver que son extremadamente útiles y que se emplean continuamente en multitud de aplicaciones como física, ingenierías, probablemente química, matemáticas, etc. Pero bueno, como digo, va a ser una pequeña introducción. Ya os digo que es un poco más complejo que las derivadas, por lo que no vamos a poder profundizar tanto. Pero bueno, principalmente las integrales se relacionan con las áreas debajo de curvas. O por ejemplo, puede ser también volúmenes en caso de más dimensiones. Pero por ejemplo, en este caso, la integral entre un punto A y un punto B de esta función, que la función es esta curva, representaría el área que está encerrada debajo de la curva delimitada por esos puntos A y B, es decir, el área que he pintado en azul. Pero vamos a ver por qué esto es así y de dónde sale. Entonces, lo primero es una pequeña intuición geométrica. Nosotros queremos calcular un área en una curva porque puede ser importante, ya veremos qué aplicaciones tiene esto y por qué es tan importante. Pero claro, cuando nosotros queremos calcular un área en una curva, en un principio no sabemos cómo hacerlo. Podríamos hacerlo, por ejemplo, en el caso del círculo, que sabemos que es pi por el radio al cuadrado, pero de hecho en curvas que no sean un círculo, o sea, que no sean así circulares, en un principio no sabemos cómo podríamos hacerlo. Entonces, lo que sí que sabemos es cuál es el área de un rectángulo. Si tenemos un rectángulo de anchura A y altura B, sabemos que el área que está encerrada dentro, es decir, el área del rectángulo, es A por B. Entonces, digamos que de alguna forma se nos podría ocurrir que si tenemos una curva cualquiera, he dibujado esta misma, podríamos intentar aproximarla por rectángulos. Imaginaos que vamos metiendo rectángulos dentro y calculamos el área de esos rectángulos. Aquí lo he ido dibujando, veis que he dividido, digamos, como en segmentos de esta anchura y he llegado hasta la altura que estaba por este punto y he dibujado un rectangulito metido dentro de ese área. En este caso, este que está en rojo, de hecho, lo he pintado en ese color porque vemos que se sale por fuera. Pero digamos que de alguna forma no pasa nada porque en todos estos en azul nos estamos dejando un área sin calcular, ¿no? Digamos que estamos aproximando el área de la curva por rectangulitos que están dentro, por lo que estamos quitando parte. Sin embargo, como en este otro rectángulo estamos metiendo parte del área que no está en la curva, de alguna forma se compensa. Por supuesto, esto no podemos usarlo como un cálculo real de un área de una curva porque no sabemos cuánto estamos dejándonos, cuánto estamos sumándole de más, y esto lógicamente da problemas. Pero de nuevo, como digo, lo importante es recalcar la idea de que conocemos cuál es el área de un rectángulo y que podemos intentar aproximar de una forma muy aproximada nuestra figura por rectángulos. Pero ahora viene la idea bonita. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí nuestra función, queremos calcular, por ejemplo, el área entre A y B de esta función. La función es, como digo, la curva, la gráfica, esto es f. Y de nuevo sería esto que está coloreado en azul. Por ejemplo, la integral entre B y C de esta función sería el área en rojo, la que está debajo de su curva entre B y C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imaginaos que en este caso lo hacemos un poco mejor y vamos a dividir este segmento en 6 trocitos, en 6 rectángulos. Y entonces yo voy a subir y voy a ir metiendo rectángulos dentro de esta forma. De esta forma sí que vemos que se aproxima bastante más que antes. Lo hemos hecho ya un poco más ordenado, digamos, porque hemos cogido rectángulos igual de anchos. Pero por supuesto nos estamos dejando parte del área y no tendría por qué ser la integral. Por cierto, vamos a llamar a este el rectángulo 1, a este el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, a estos que he dibujado pequeñitos, los azules. Y el rectángulo 1 vamos a decir que tiene una altura h1 y una anchura L1, L de longitud lo he puesto. El rectángulo 2 tiene anchura h2 y altura L2, etc. En realidad esto no sé por qué lo he escrito, porque luego no lo uso, pero bueno, ahora veremos por qué. Entonces, si nosotros asumimos que estos rectángulos están bastante bien hechos y que nuestra curva es bastante buena, digamos que no es extremadamente rara, el área que está debajo de la curva entre estos puntos A y B, es decir, esto que queremos calcular, será aproximadamente el área de este rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3, etcétera, así hasta el área del rectángulo 6. El área del rectángulo 1, que es por lo que he escrito esto, será
su altura h1 por su anchura L1, el de rectángulo 2 será altura L2 por anchura L2, etcétera, hasta el rectángulo 6, que su área será su altura número 6, que lo hemos llamado así, altura 6, por su longitud, que es longitud 6. Pero claro, ahora viene ya la solución de nuestro problema, que por supuesto el problema es el que ya he comentado antes, lo que pasa es que aquí ya lo hemos escrito un poquito mejor que antes. Y la solución, ¿cuál va a ser? Si nosotros pudiéramos empezar a hacer los rectángulos cada vez más finos, imaginaos la mitad de finos, podríamos empezar a meter cada vez más rectángulos y aproximarlos mejor a la curva. Sin embargo, por supuesto, en un principio no sabemos en qué punto hay que parar. Entonces aquí viene la idea que a lo mejor os suena a lo de las derivadas porque está muy relacionado. Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar meter, entre comillas, infinitos rectángulos. Y cada rectángulo va a ser infinitesimalmente ancho. Es decir, prácticamente no va a tener anchura. Y va a haber prácticamente infinitos rectángulos metidos debajo de nuestra curva. De esa forma, como hay tantísimos rectángulos y son tan finitos, se aproximan muy bien a nuestra curva y al final nos van a dar prácticamente el área que tiene esta. En este caso podéis imaginaros que ahora en vez de 6 hacemos 12, los cortamos a la mitad y los reescalamos para que se ajusten mejor, luego 24, luego 48, etcétera, etcétera, y así lo intentamos hacer infinitos rectángulos. ¿Y cómo podemos hacer esto en matemáticas de forma más formal? Pues lo que hacemos, lo primero es que cortamos este intervalo entre A y B en muchos trocitos. Los llamamos, por ejemplo, el punto A va a ser nuestro punto x1, luego el punto B va a ser el último, por ejemplo, en este caso hay 7 trocitos, digamos. O sea, hay 6 intervalitos, pero como cada uno tiene un extremo, en total hay 7 extremos. A este lo llamamos x7 y a los otros pues los vamos llamando por orden. x2, x3, x4, x5 y x6, que serían estos puntitos de aquí. Estos que estoy dibujando aquí, estos serían los que hemos llamado. Entonces, de alguna forma, cortamos ese intervalo en muchísimos trozos, numeramos estos puntitos que, por cierto, no tienen ni siquiera por qué ser de igual anchura. Podemos hacerlo de distinta. Y al final lo que hacemos es que definimos nuestra integral, la integral entre A y B de la función, es decir, el área que queda encerrada aquí en azul, lo definimos como un límite en el infinito, es decir, como algo que en el infinito tiene sentido. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos como el límite, es decir, cuando... a ver, ¿cómo lo explico? El límite, cuando tiende a haber infinitos trocitos, infinitas particiones, con anchura que tiende a ser 0, tiende a ser prácticamente nula, de la suma de los rectangulitos que tenemos en cantidad finita. Es decir, nosotros cogemos, por ejemplo, 3 rectángulos. Esto lo que quiere decir es una suma desde el número 1 hasta el número n, por ejemplo el 3. Esto querría decir, por ejemplo, en 3 intervalos. Y lo que hacemos es que cogemos la anchura de ese intervalito, que será restar este punto menos este, porque x3 menos x2 nos da cuál es la diferencia entre estos dos puntos, es la anchura, y lo multiplicamos por la función en un punto de estos, que será la altura. ¿Por qué? Porque esto es f en x2, es la altura del rectángulo. Entonces, con esto tenemos la altura de cada rectangulito por su anchura, por tanto el área de cada rectángulo, y sumamos esos rectángulos. Pero ¿qué pasa? Que eso es una suma finita que tiene este problema. ¿Por qué? Por tanto, lo que hacemos es que esta suma, digamos que la tenemos en cuenta cuando tiende a haber infinitos sumandos, es decir, infinitos rectángulos infinitesimalmente gruesos, es decir, tienden a no tener prácticamente anchura. En realidad, esto tiene un problema, y es que es un poco más complejo de lo que os he contado, a pesar de que esto es bastante formal, pero realmente hay que asegurar ciertas cosas, ciertas condiciones que no os he contado y que lo complican un poco. De hecho, es un poco más compleja la definición que en el caso de las derivadas, que sí que os la conté de forma más formal, pero bueno, igualmente creo que esta es la idea importante que hay que coger, y con esto creo que debería ser más que suficiente. Ya veremos ejemplos en el próximo vídeo, porque esto de las integrales, como digo, es más difícil, hay que darle más vueltas, pero ya aprenderemos su importancia y la relación que tiene con las derivadas. Así que bueno, si os ha gustado siempre podéis dejar un like, que ayuda mucho, lo agradecería, podéis suscribiros si no queréis perderos más vídeos,
podéis comentar lo que queráis si tenéis dudas y nos vemos la próxima semana. Hasta otra.